¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. Como muchos de ustedes saben, en este canal suelo tocar temas de historia. Inclusive, muchos de los videos que han generado mayor interacción en este canal han sido tocando o eventos históricos o hablando sobre ciertos personajes históricos de la República Dominicana. Y eso, desde luego, me hizo entender algo muy importante, que para muchos dominicanos la historia de nuestro país sigue siendo parte integral de nuestras vidas. Sigue siendo el referente para entender muchos de los procesos y los sucesos que suceden en la actualidad. Sigue siendo parte de las anécdotas familiares, porque todavía tenemos personas que han vivido ciertos acontecimientos históricos de nuestro país. Quizás el más reciente fue la Guerra de Abril del año 65, que expliqué parcialmente en un vídeo sobre el general Elías Wessing y Wessing, y que muchas personas, no tanto en los comentarios sino por privado, me comentaron que fue una explicación magistral, una explicación cercana a la verdad, y a mucha gente realmente le gustó ese video. Así como también los vídeos sobre Antonio Divergé, la polémica con respecto al Panteón Nacional y otros tantos, que realmente demuestran cómo los dominicanos siguen interesados en su propia historia, cómo los dominicanos todavía tienen esa ansia de conocer aquellos aspectos de el pasado de nuestro país que son importantes para conocer el devenir de nuestro pueblo. En efecto, si uno revisa los anales o las páginas de la historia dominicana, se da cuenta de que la misma es completamente fascinante. La misma tiene episodios que demuestran la capacidad y el heroísmo del pueblo dominicano para decidir su futuro, para decidir su destino. Y esto a su vez nos lleva a preguntarnos por qué motivo pareciera que hay un interés y un deseo en que los dominicanos se olviden por completo de su historia. ¿Cuál es el interés que hay detrás de esta campaña silenciosa pero sistemática para que los dominicanos no estemos enterados de cuál es la verdadera historia de nuestro país? Una historia que está llena de mucha resiliencia, pero también de mucha valentía y coraje, que son las recetas que hacen al dominicano ser lo que son. Y esto se manifiesta de manera muy preocupante en el hecho de que nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes de esta generación, parecieran no estar enterados de la historia. De hecho, y esto no es un meme, a mí me ha tocado ver videos de jóvenes, 15, 14 años aproximadamente, a los que les preguntan quiénes fueron los padres de la patria, y muchos de estos jóvenes dominicanos, por cierto, no estoy hablando de jóvenes haitianos, porque ya expliqué en un video cuál es el problema de brindarle educación dominicana a jóvenes haitianos, así que si quieren ver ese video, pues búsquenlo en la línea temporal. Hablo concretamente de jóvenes dominicanos que no conocen su propia historia, que no saben quiénes fueron los padres de la patria, quiénes fueron los héroes construidos de la Guerra de Abril del año 65, quiénes fueron los héroes de la Restauración Dominicana, que no conocen episodios importantes de la historia de nuestro país. Y claro, uno pudiera decir, esto se debe a la falta de educación. Me van a disculpar, pero el mismo tipo de educación que recibieron muchos jóvenes dominicanos actuales es exactamente el mismo tipo de educación
que recibí yo y recibimos muchos otros jóvenes que compartimos exactamente el mismo currículo escolar. Y claro, tú le puedes preguntar a una persona contemporánea conmigo quiénes fueron los padres de la patria, quiénes fueron los héroes de la Restauración, quiénes fueron los héroes de la Guerra de Abril del 65 y de otros eventos de la historia dominicana, y te lo van a poder decir con total naturalidad. O sea, esto no es un problema de la educación. Esto es un problema que se ve claramente que es creado, dirigido, operado y con una tendencia a llevar a los jóvenes dominicanos a desconocer de manera deliberada su propia historia. Inclusive yo he recibido denuncias de que los libros de historia dominicana ya no están hablando de historia dominicana, están hablando de historia haitiana, están hablando de historia europea, pero ninguno se enfoca en hablar de historia dominicana, y esto es algo sumamente grave. Y es grave por el hecho de que un país sin historia es un país condenado a repetir los errores del pasado. Es un país condenado a perder su identidad en un tiempo escaso. Es un país que básicamente está condenado a no tener futuro, a desconocer quién es, a desconocer las bases que lo sostienen y que son las raíces de nuestra identidad como pueblo soberano. Es algo realmente preocupante lo que está pasando. Claro está, se ha alertado a las autoridades educativas dominicanas con respecto a esta situación, y pareciera que las autoridades educativas dominicanas se hacen de la vista gorda con respecto a este tema. Pero hay algo con lo que las autoridades dominicanas educativas parece que no han contado, y es con el hecho de que hoy en día el Internet, las redes sociales, se encargan de difundir esa historia que nos pertenece y de brindarla con mucho mayor detalle que lo que suelen hacer los textos escolares. Porque aquí se nota una dicotomía muy interesante. Mientras las autoridades dominicanas pareciera que hacen un esfuerzo deliberado por ir erosionando la historia de nuestro país, dominicanos, que muchos de ellos ni siquiera residen en territorio dominicano, se interesan por indagar acerca de la historia de nuestra patria, de la historia de nuestro país, de cuáles fueron los factores que indujeron y llevaron a la constitución del pueblo dominicano. Y esa historia, que no aparece en los textos escolares, curiosamente aparece en las redes sociales. Y al mismo tiempo, esta historia está siendo construida por personas que muchas de ellas carecen de instrucción, carecen de una educación muy extensa, muchos ni siquiera fueron a la universidad, pero se preocupan por entender la historia por entender, por el lapsus, la historia de nuestro país. Se preocupan por entender por qué somos dominicanos, y esto es algo sumamente importante, porque esto significa que hay un despertar, un nuevo despertar en la búsqueda del conocimiento para tratar de reconstruir nuestro país, para tratar de devolverle al dominicano esa esencia que se está perdiendo, para tratar de devolverle al dominicano esa identidad que no puede ser erosionada ni destruida, porque nos pertenece. Y yo de hecho recuerdo que cuando era un poco más joven de lo que soy ahora, a mí me encantaba ir a museos, ir a bibliotecas, leer sobre historia dominicana. Siempre me he considerado una persona muy cercana a la historia de nuestro país, una persona muy interesada en adquirir conocimientos, y yo pienso que eso es algo que los dominicanos debemos de rescatar. Debemos de incentivar todavía más que nuestros jóvenes conozcan acerca de la historia dominicana. ¿Por qué razón? Porque estos jóvenes son los que se van a encargar de preservar nuestras costumbres y nuestras tradiciones para legárselas a la siguiente generación.
y también por un hecho muy importante, porque esa historia dominicana representa identidad. Dice o dicta claramente quiénes somos como dominicanos y qué queremos para el futuro. Pero lo cierto es que este esfuerzo por salvar la historia dominicana, una historia completamente fascinante, y que cada día que yo agarro un libro de historia o me documento sobre un personaje histórico que me interesa, aprendo algo nuevo cada día. Y eso es quizás lo fascinante de la historia dominicana, que es una historia que se va conociendo poco a poco y se va construyendo de a poco, y en la cual nosotros, en la actualidad, nuestra actualidad, en nuestro siglo XXI, tenemos un papel importante, que es el de conservarla y el de entregársela a quienes nos han de suceder. Yo particularmente soy el tipo de personas que a través de este canal, de este contenido, me dedico a impartir conocimientos. No soy profesor de historia, lo que soy es abogado, pero un aficionado a la historia que se dedica a investigar cada pequeño detalle de la misma para que cada uno de ustedes aprendan algo nuevo y al mismo tiempo yo aprender de cada uno de ustedes, porque esto es una cuestión de doble vía para que todos y cada uno de nosotros podamos crecer en conocimiento. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Qué harías tú para preservar la historia dominicana? ¿Consideras que es importante lo que está pasando en nuestro país? Y más importante aún, ¿qué harías tú para detener esta intentona silenciosa para destruir nuestra identidad dominicana desde sus bases? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte con un amigo, comenta. Me encantaría leer comentarios para poder interactuar y participar con cada uno de ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.